Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión. Hoy vamos a estar reflexionando, indagando en dos conceptos que a veces pueden ser confusos para nuestro autodescubrimiento, nuestra autoobservación, y son la renuncia y el desapego. Vamos a estar indagando en la renuncia y el desapego, sobre todo a partir de cómo nos alejan de nosotros mismos, de nosotras mismas. A veces creemos que estamos renunciando a ciertas características externas cuando en realidad estamos más aferradas o aferrados a nuestra idea, a nuestra identidad, a nuestro yo superficial, y eso hace que la renuncia sea de la misma manera muy por encimita, muy superficial. A veces creemos que necesitamos renunciar a aquellas cosas que nos hacen daño, y es cierto, solo que renunciamos desde el enojo, muchas veces desde el berrinche, y lo que ocurre es que esa renuncia provoca que nos aferremos más a una autoidentidad y nos aleja nuevamente de nosotros. El desapego va junto con la renuncia. Sin embargo, si no lo vemos de manera vinculada con nuestra idea que tenemos de nosotros mismos, es decir, cómo queremos ser vistos, cómo queremos que los demás nos vean, entonces significa que seguimos aferrados a una máscara. A lo que realmente necesitamos renunciar y desapegarnos para lograr una verdadera renuncia es a la idea de yo, a la idea que tenemos de nosotros, sin idealizar o romantizar esta idea de el ego no existe o el yo no funciona en nuestra vida. Desapegándonos incluso de esa idea, podemos lograr un equilibrio para invitarnos a una renuncia mucho más verdadera y mucho más profunda. De eso va a tratar el programa y ya voy a iniciar. Como me escucharás, ando un poco afónica, o como decimos en mi tierra, ronca, porque, bueno, estuve viajando y había cambios de temperatura. La verdad es que es muy raro porque nunca me ha pasado de esta forma, en donde no es que haya tenido gripe o que me haya sentido mal físicamente, fue solo la voz. Y de hecho hoy amanecí mejor y por eso estoy grabando hasta hoy este programa, para que hablemos de la renuncia y el desapego. Y vamos a iniciar diciendo que la renuncia y el desapego son una consecuencia que se va dando de manera muy paulatina a partir de el proceso de autoconocimiento. Cuando yo me doy cuenta, y de hecho todos estos programas desde hace unos 3 meses que te he vinculado, que he estado vinculando, tienen que ver con esta idea: cómo regresar a un yo profundo, cómo regresar a un logos individual de sabiduría. O si lo queremos poner en términos mucho más cotidianos, es cómo empezar a confiar más en esa guía interna que tiene que ver con la sabiduría que ya me es propia, vinculando la idea de la filosofía como el amor a la sabiduría, pero a mi propia sabiduría. Y todo lo que te he compartido, yo creo que ya en este año va vinculado hacia eso. ¿Cómo podemos acercarnos más a nosotros, a nosotras, sin sin estar falseando esta propuesta con una máscara, una identidad que, lejos de acercarnos, nos aleja? Y a partir de eso es que estos dos conceptos de renuncia y desapego se van sumando. Cuando yo genero una intencionalidad profunda de decir quién soy, esta pregunta que interroga por el sentido del ser: quién realmente soy, quién estoy siendo, hacia dónde voy, por qué estoy aquí. Estas preguntas filosóficas que tenemos muchas veces desde la infancia, pero que se van cubriendo con la máscara de la identidad, eh, van generándose de manera muy orgánica cuando nosotros reconocemos que necesitamos otra nueva manera de existir. Y a partir de eso es cuando la renuncia y el desapego va a darse de manera sola, pero del verdadero desapego y renuncia. ¿Cómo nosotros entonces podemos darnos cuenta que vivimos justo con esa careta que
no nos permite desapegarnos, sino que al contrario, queremos tener una identidad todo el tiempo, una identidad que nos diga quiénes somos. Le vamos a llamar la falsa identidad, pero no en un sentido negativo. Necesitamos a veces de esa falsa identidad para podernos vincular con nosotros. De hecho, a ver si hacia el final te comparto una paradoja que creo que nos va a ayudar a comprender esto y te doy también unas preguntas reflexivas, porque tú sabes que yo solo siembro una semillita en ti para que tú empieces a cultivarla, a regarla a partir de la reflexión, a partir del autoanálisis, de la autoobservación y que te generes estas preguntas que nos van a llevar a más preguntas y a más dudas que abren o nos abren un camino para salir de una existencia cotidiana en donde estamos inmersos inevitablemente, pero que si por momentos tú sales, tú te preguntas y dices, ¿quién soy en esto que estoy haciendo? ¿A qué necesito renunciar? ¿A qué necesito desapegarme para no seguir siendo el que soy y que ya no me gusta hacer? Voy a estar haciendo pequeñas pausas para tomar un poquito de agua tibia. Tal vez este programa no sea tan largo porque no sé si mi voz aguante o tal vez sea más largo porque voy a tomarme estas pausas, pero también voy a hacer este ejercicio para que tú tomes pausas, y si puedes, cierres tus ojos y si puedes y si me estás escuchando mientras vas en el tráfico, mientras estás lavando los trastes, yo sé que no te puedes detener mientras estás en el tráfico, pero que en otro momento por lo menos quede esa pretensión de generar un espacio de reflexión. Si estás lavando los trastes o si estás caminando y puedes hacerlo, detente y pregúntate, ¿a qué necesito renunciar? ¿Qué necesito soltar? A veces la palabra desapego no la comprendemos del todo porque está vinculada con los apegos, con aquellas cosas a las que estamos aferrados, aferradas, y no la cuestionamos o ni siquiera la entendemos. La podemos usar también como sinónimo de soltar aquellas cosas a las que nos cuesta demasiado trabajo soltar. Entonces pregúntate, ¿a qué necesito renunciar en este momento? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que ya no me están funcionando y que necesito soltar y desaferrarme de ellas para darme cuenta quién soy, para regresar nuevamente a esta pausa? La renuncia y el desapego, como te dije hace un momento, nos llevan justamente a generar esta pausa y esta pregunta de saber quién estoy siendo ante esta actividad que a lo mejor ya me molesta. ¿Ok? Entonces me detengo, te doy un espacio para que te preguntes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mientras escuchas no solo la convocatoria que yo estoy haciendo para ti, sino tu propia convocatoria, el llamado hacia ti mismo? Y voy a compartirte una diapositiva para que sea como un eje rector que nos va a estar guiando en este programa. Déjame compartir pantalla. Ok. Renuncia y desapego. Yo creo que estas van a ser algunas de las guías que nos van a estar funcionando para este programa y que a ti te ayudan. Por eso ahora te comparto diapositivas para que te quedes un poco en ellas y que sean como una guía para tu día a día. Vivimos entre el apego y el rechazo. Voy a leer la diapositiva para aquellos que nada más están escuchando y no lo están viendo. Y un poco dándole una interpretación al mismo tiempo. Vivimos entre el apego y el rechazo todos los días. ¿Qué significa esto? Significa que constantemente, en cuanto te levantas, puedes decir, ay, es muy temprano, no me quiero levantar. Rechazo. Ahí hay un rechazo. ¿Cuál es ese rechazo? Rechazo a no levantarte temprano. O incluso es dominguito y dices, hoy me voy a levantar tarde. Y te quedas hasta las 12 del día y dices, ay, otro rato más, otro rato más. Ahí que está ocurriendo hay un apego al sueño. Vivimos constantemente en eso, rechazo y apego todo el tiempo.
Sin embargo, este rechazo y este apego son las principales actitudes, según la filosofía budista e hinduista, que nos llevan al sufrimiento. Cuando a mí me quitan el apego que yo tengo a ciertos alimentos, por ejemplo, una persona que le acaban de diagnosticar diabetes y tenía apego al pan dulce, entonces, ¿qué ocurre? Sufre porque necesita soltarlo. Y entonces, ¿qué dice? Rechazo eso, ese diagnóstico, no. Y a veces se aferra a eso. O estoy apegada a una persona, apegada a un trabajo que no quiero soltar. La persona te deja o te piden o te despiden del trabajo. ¿Y qué ocurre? Nuevamente este apego y ese rechazo te va a llevar al sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Necesito renunciar voluntariamente o soltar y desapegarme a eso que me está haciendo daño. Por ejemplo, cuando te diagnostican, te decía una diabetes, ¿cómo voy a renunciar a eso sin que me haga daño? Ese es el reto que te quiero proponer hoy. Entrar primero en una reflexión y en una conciencia a veces no es suficiente. Necesito llevarlo a la acción. Y la acción es cuestionarme primero constantemente, más allá de saber, ok, el pan me hace daño, lo voy a soltar. ¿Por qué entonces seguimos teniendo esta necesidad? Bueno, porque a lo mejor mi cuerpo tiene esa necesidad. He crecido con eso. Entonces, ¿qué necesito indagar? No vamos a ver hoy esto, pero es indagar cuáles son esas creencias, cuáles son esas memorias que me llevan a estar repitiendo todo el tiempo esto y que se han convertido en patrones. ¿Cuáles son esos patrones, esos hábitos repetitivos en donde a lo mejor yo todos los días desayuno un cafecito con pan y eso es pecado? Yo creo que no, pero a lo mejor empezar esa renuncia en decir, a ver, yo he sido la persona que todo el tiempo está desayunando de esta manera. ¿Qué pasaría en mí si yo no desayuno así? No tiene que ser un desgarramiento. A lo mejor empezamos con soltar poco a poquito las harinas, porque hay personas que creen que ahora voy a comer pan sin azúcar y a utilizar un sustituto va a ser suficiente. Pues les digo que no, un poquito. He estudiado el tema de la diabetes porque convivo con un familiar que la padece y entonces pues el pan, todas las harinas, el maíz también, el arroz, generan también picos de glucosa. Entonces es como soltar en general todo esto. Ese sería el reto. Pero ahora veamos, a lo mejor yo me he identificado con una máscara en que yo soy la persona que come de todo. ¿Ok? Y lo difícil no va a ser soltar el pan. Esa a veces es fácil. Lo difícil es soltar la máscara que yo tengo como identidad en donde yo me he alimentado de esa manera, en donde yo me he sentido una persona sana, en donde yo creo que yo no soy la enfermedad. Y en eso tienes razón, solo que lo que necesito soltar primero no es el pan, sino la máscara que yo tengo de que me ha dado una identidad a partir del pan. Fíjate que puede sonar una tontería lo que te estoy diciendo. Sin embargo, a lo que estamos aferrados no es al pan, no es a la persona que me dejó, me abandonó, no es al trabajo. No me puedo desapegar de ellos y renunciar a esto porque hay una máscara, una identidad en donde yo digo, yo soy gracias a la idea que tengo de mí por esa persona. Yo soy esta persona que he estado conviviendo en la existencia. ¿Por qué? Porque he creído que ese trabajo es el que me da identidad. Y entonces no puedo renunciar a eso. Y es más difícil. Por eso a lo que te estoy invitando en esta guía es, a ver, necesito soltar primero la máscara. Entonces voy a ver, voy a ir más en orden porque luego les digo, yo hago diapositivas y nunca las atiendo, pero creo que lo que me sirve de hacer la diapositiva es para soltarlas, para renunciar a ellas y confiar en que el tema ya está en mí. ¿Ok? Entonces veamos. Creemos eh, que la renuncia y el desapego son la respuesta ante la aflicción. Sin embargo, caemos en el aferramiento o rechazo porque solo soltamos aspectos superficiales.
Esto significa, ¿ok? Que estamos soltando, voy a dejar de compartir, ustedes ya tienen la diapositiva, yo también ya la tengo acá en mis notas, déjenme buscarla nuevamente acá en mis notas para sentirme más cerca de ustedes sin tener nada más la diapositiva. Creemos que la renuncia y el desapego son la respuesta ante la aflicción. Sin embargo, caemos en el aferramiento o rechazo porque solo soltamos aspectos superficiales. ¿Qué significa esto? Nuevamente vamos a la identidad. A veces podemos decir, ok, con estos mismos ejemplos que les estoy dando, el trabajo, la pareja y una persona diagnosticada con algún tipo de condición, en este caso la diabetes. Ah, voy a renunciar al pan. No, sí, ya nunca voy a comer pan. Jamás en mi vida voy a comer pan. No, ya, esta persona, este desgraciado, desgraciada, no lo voy a tener en mi vida. O hago como que no pasa nada y me desapego y digo, no, el trabajo no importaba. Cuando yo hago ese tipo de renuncia o de desapego o de rechazo, nuevamente caigo en algo que me va a provocar sufrimiento. Apego y rechazo. Por ahí empezamos. Rechazo esto. Rechazo, no, voy a renunciar de una manera así abrupta. ¿Qué significa esto? Que estoy renunciando solo a la superficie. ¿Eso está mal? Puede ser que no, porque a lo mejor a la persona que deje de comer pan dulce le va a ayudar mucho. Sin embargo, internamente está sufriendo. Lo que queremos no es que sufras y tampoco que niegues el sufrimiento, sino que te comprendas y convivas con ese dolor que te ha provocado la persona que te ha dejado, con ese dolor que te provoca la desidentidad a partir de un trabajo diferente, con esa renuncia ante una persona o un cuerpo que se consideraba sano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ese desapego inicia, por supuesto, primero con saber quién era yo con esa persona, cómo convivía yo con esa persona y me daba identidad. Yo era a través de esa persona. Y eso, nuevamente les digo, ¿está mal? No. Dejemos esas ideas de bueno o malo, sino cómo convivíamos. ¿Quién creía yo que era a partir de este trabajo, que a lo mejor era lo mejor perdón, el pleonasmo o el ripio, que me había provocado que me había provocado el estar con esta persona? Yo tenía una identidad a partir de la convivencia con mi pareja y claro que era parte de mí. ¿Cómo voy a desidentificarme de esa máscara? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, decía por acá, el desapego profundo inicia cuando dejamos de identificarnos con una identidad o máscara de nosotros mismos. Pero ¿cómo hacer eso? Para allá voy. Necesitamos vernos tal y como somos en toda su complejidad, asumiendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Y aquí empieza el autoanálisis para, para llevarnos a esta renuncia y este desapego genuino. No porque yo diga, o sea, voy a soltar ahora sí, por ejemplo, a esta pareja y ya me rapo o me cambio el look. ¿Voy a dejar de sufrir? No. Puede ser un inicio para desapegarme genuinamente, pero ojo, puedo volver a caer en una máscara que me lleve a otra identidad, aferrarme a esa identidad y simplemente tener vacíos existenciales porque no aprendí a vivir el duelo de la separación. ¿Ok? Y entonces nuevamente voy poniéndome una capa de identidad más otra capa de identidad y entonces significa que no he renunciado realmente. Solo falseé la renuncia, pero así vivimos todo el tiempo, falseando renuncias, falseando desapegos. Y entonces, fíjense, lo digo acá, podemos soltar todos nuestros bienes y pertenencias e incluso a las personas amadas, pero si no soltamos al yo identidad o a la máscara, la renuncia y el desapego serán un engaño. ¿Por qué? Porque voy creando una nueva máscara. ¿Y entonces qué ocurre? A mí me pasó, y se los he dicho al principio, hace 17 años que practico la filosofía budista y años después la hinduista, ¿no? Y bueno, empecé a crearme, ahora sí, no, voy a renunciar. Recuerdo que yo traía el cabello en ese entonces en un color así cobrizo, como si fuera pelirroja de verdad. Yo tenía un apego bien fuerte a esa imagen
porque me gustaba que me dijeran, ¿eres pelirroja? Y yo sentía así como, claro, soy pelirroja y me reía. Nunca mentí, les decía que no, pero había gente que incluso yo duré 7 años con ese color cobrizo, ¿no? Creía que yo era pelirroja, gente que me había conocido recientemente y me gustaba, me gustaba, incluso, bueno, son temas que yo he trabajado también en este canal, que les he hablado sobre todo de pues la enfermedad de la belleza que tenemos sobre todo las mujeres. Hay programas donde he hablado sobre eso, pero porque yo padecí esa enfermedad, aún estoy ahí. Creo que poco a poco me he ido quitando esa máscara. No ha sido tan sencillo, en esas estoy, a lo mejor me lleva toda la vida y ese es el camino que me tocó. Sin embargo, creo que esa identidad que yo tenía como la Glafira pelirroja, les estoy hablando por ahí de mis 20, 30, y recuerdo que me identificaba mucho con esa imagen. Y lo que hice cuando entré al budismo y al hinduismo fue como, ah, no, ya no voy a falsear. Entonces me puse el cabello negro con unos mechas rosas. Esta sí soy yo, pero era nuevamente generar un falso apego porque me apegué a esa identidad y ahora puede ser que esté apegada a la pelona que soy. Sin embargo, hay una diferencia, que es lo que les he dicho en otros programas. La diferencia para darme cuenta si es una renuncia y un desapego fake o falso es la tranquilidad con la que me habito. Y es la escucha hacia esa sabiduría que es la que me está acompañando. ¿Cómo entonces renuncio a esa identidad de una manera más genuina, conectándome nuevamente con la sabiduría? Entonces me pregunto, si estoy generando una máscara, porque la máscara es con la que yo convivo en el mundo. Somos seres arrojados al mundo, dice Heidegger, ¿no? Pero, ¿cómo entonces empezar a darme cuenta? Bueno, me empiezo a darme cuenta en la medida de la serenidad y la tranquilidad con la que convivo con esto. Que empecé a pasarme a mí después de que me puse mechones rosas, luego me puse todo el cabello rosa, luego me lo puse morado, luego me lo puse en miles de colores y me daba terror cuando se me decoloraba el cabello. Me daba terror no tener los tintes a la mano. Eso me decía que esa renuncia fue falsa, que ese desapego a la identidad de la pelirroja fue falso, porque yo necesitaba realmente regresar a mí y generar un estado de tranquilidad y de serenidad, que eso no quiere decir una ataraxia, como hemos hablado, o una imperturbabilidad falsa en donde nada me mueve, nada me perturba. A veces se confunde el desapego con esa idea de, digamos, no sé, apatía. No estoy hablando de eso, estoy hablando justo de una tranquilidad que a veces se sostiene en el dolor o el dolor se sostiene en esa tranquilidad, donde a veces el sufrimiento se sostiene en esa tranquilidad, en donde hay un vaivén, ¿no? Una marea entre el dolor y la tranquilidad que me sostiene y entonces me voy desidentificando y me doy cuenta que ese desapego, esa renuncia, me va diciendo es real y es genuina, porque tiene que ver en la medida de mi tranquilidad. Si me genera ansiedad el hecho de que yo diga, ay no, ahora voy a hacer esta, ahora voy a dejar ese pan a todo lo que da, va a ser falso. No quiere decir que no me funcione, pero me funciona a un nivel superficial. Yo te digo nada más, hazlo, pero no te quedes en lo superficial. Ve más allá, hacia lo profundo. ¿Y qué es ir hacia lo profundo? Regresar a ese estado de calma, de serenidad, de una ataraxia real, imperturbable, a través del dolor en el que vamos a tener en la vida. ¿Ok? Eso es lo que te estoy compartiendo. Entonces veamos. Cómo me doy cuenta, para recapitular, de si mi renuncia es real o no, cuando no me genera ansiedad? Cuando digo realmente esa renuncia, entonces ya no es renuncia. La verdadera renuncia es aceptación. La verdadera renuncia es aceptación en donde me veo con mis virtudes y mis defectos, pero es diferente, aquí me quiero detener, a la resignación o al conformismo. No es resignación o conformismo, es una aceptación en ese estado de tranquilidad, dándome cuenta que convivo con el sufrimiento, que convivo con que me cuesta mucho trabajo dejar el pan, con que me duele demasiado soltar la identidad que yo tenía cuando mi pareja se fue, o que
me siento desvalida o desvalido cuando perdí ese trabajo que tanto amaba y me duele y me cuesta trabajo levantarme y me cuesta trabajo de sentirme perdido en no saber quién soy. Y entonces cuando me invento una renuncia, digo, bueno, no importa, ahora yo ya mando a la fregada a quienes me corrieron porque yo soy más valiosa. Bueno, si eso es cierto, lo vas a sentir desde la tranquilidad, pero si es falso, te va a hacer más daño, porque entonces nada más son decretos falsos, como les he dicho, no porque yo diga, soy exitosa, soy exitosa, soy exitosa, va a ser cierto, a veces sí, pero cuando tú dices, soy realmente una persona que es exitosa, porque lo siente mi cuerpo, porque me siento en tranquilidad, porque ni siquiera tengo que decírmelo para saberlo, eso es real. Pero si yo tengo que estarme repitiendo constantemente, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, quiere decir que estoy viviéndolo desde la ansiedad y lo único que estoy haciendo es generar una máscara en donde finalmente me va a derrumbar, me va a llevar al fracaso y me voy a dar cuenta que realmente no soy feliz. Queremos evitar eso. Entonces, veamos cuándo una renuncia y un desapego tiene que ver primero con soltar la máscara. Pero analicemos un poquito algo. ¿Por qué caemos en esa trampa de ya voy a renunciar a ciertas cosas o voy a desapegarme de ciertas características y caigo nuevamente en esta idea de falsedad? Tiene que ver porque vivimos constantemente en una filosofía que teorizamos o conceptualizamos. Ah, yo quiero ser de esa manera. No, yo voy a ser la mujer, entre comillas, empoderada. Y digo entre comillas cuando es falso, ¿ok? Voy a ser bien empoderada. A mí ese desgraciado o desgraciada, ¿no? O un hombre, ¿no? Que también me voy a empoderar y esa no me va a hacer eso. Entonces voy a andar con otra. O la chica, voy a andar con otro. O con otra y con quien quiera, ¿no? Y es falso, ¿qué significa? Que tengo una idea conceptual de lo que quiero ser, un yo idealizado, pero no es real. Entonces, ¿qué pasa? Digo muchas cosas, pero actúo de una manera no congruente. Y entonces, lejos de estar renunciando a la persona de manera genuina, lo que estoy haciendo es tapar más. Y entonces es una falsa renuncia. ¿Por qué es una falsa renuncia? Porque si yo lo hago desde ahí, negando nada más, lo único que hago es hacerme más daño. En lugar de decir, sí me duele, voy a vivir mi duelo. Pero si yo me aferro a una filosofía conceptual de lo que yo quiero lograr y ser, o para demostrarle a los demás, me alejo de mi propio autoconocimiento. Y entonces esa filosofía práctica está siendo falsa y estoy como escondiéndome, llorando, pero a los demás diciéndoles otra cosa. ¿Cómo, cómo empieza eso? Déjenme buscar. Ok. ¿Cómo empezamos nuevamente a generar una máscara tras otra máscara? Nos convertimos en los renunciantes falsos, como yo lo he sido y como a veces me ha pasado, ¿no? O sea, no, yo ya me voy a espiritualizar y entonces ya me voy a teñir el cabello de oscuro, voy a ser más real, me voy a vestir de blanco o de los colores que se estén usando en la filosofía que estoy viviendo espiritualmente. Ya, voy a andar de azafrán con ocre. Vuelvo a caer en eso, porque ¿qué ocurre? Empiezo a soltar de manera falsa y se convierte en conformismo o resignación. Por qué podemos llegar a eso? Vamos a volver a hacer una pausa mientras yo descanso un segundito la voz, ¿ok? Descanso la voz un poquito mientras tú, perdón, mientras tú tomas tu pausa y te preguntas, ¿cuántas veces he querido soltar algo y me engaño? ¿Cuántas veces he pretendido renunciar a ciertos hábitos o actividades como las redes sociales, aquellas cosas que me quitan tiempo y solo me engaño y digo, bueno, a mí me pasó un tiempo esto, ¿no? Mm, voy a dejar de ver series y empecé a ver documentales y otra vez era caer en lo mismo, ¿no?
o al conformismo. Bueno, no, ya. Yo ya no voy a entrar a esa carrera a la que he intentado 10 veces porque no vale la pena, ya, yo no sé, ya. Para mí el inglés no vale la pena porque no, este es un idioma mediocre, cuando en realidad lo que hay detrás es, no puedo, me está invitando a, a dar un paso y un esfuerzo más, entonces hago como que renuncio y es conformismo. O hago como que, bueno, ya no voy a estar con esa persona en lugar de evitar mi duelo y vuelvo a traer esa máscara, pero ahora de resignación o de victimismo. No, yo era a través de esa persona y me dejó por otro, por otra. Y entonces, y esa resignación o ese incluso victimismo me lleva a que la renuncia no sea real. O también, ¿qué ocurre? La indiferencia. Veamos lo que nos dice aquí muy sabiamente Mónica Caballé. Déjenme buscarles la diapositiva para reflexionar este pensamiento al que nos invita Mónica Caballé. Déjenme buscar. Acá está. Y se los comparto. A ver, vamos a ver. Oh, ya no sé dónde quedé. Acá. Es que este mouse que uso está medio raro. Ok, acá estoy. Fíjense, la indiferencia no es signo que algo no nos importa, sino todo lo contrario. Es señal de que nos importa demasiado. A ver, ahí les va otra vez. La indiferencia no es signo que algo no nos importa, sino todo lo contrario. Es señal de que nos importa demasiado. ¿Ok? Esa indiferencia que a veces nosotros tenemos, en donde decimos, no pasa nada, no, ya no me importa. Es otra vez esa máscara de indiferencia que no es renuncia. ¿Ok? No es renuncia ni desapego, sigue siendo la misma máscara. Ese es el engaño que necesitamos reconocer y a lo que te estoy invitando el día de hoy. Detente para preguntarte, que ahorita siempre les digo, tomen una pausa y no me la tomo, ¿no? 2 minutos, perdón, 2 segundos. Cuando nosotras o nosotros realmente renunciamos a esa identidad, es decir, a quién estoy siendo yo, aquí les voy a dar 3 características para que identifiquen ustedes cuál es su máscara. Y es un ejercicio que yo a veces propongo en la terapia y es el que sigue. Déjenme beber un poquito de agua tibia. Fíjate bien, vas a utilizar una libreta, a lo mejor como esta, y vamos a dividir en 3 columnas, ¿no? Podemos dividirlo en 3 columnas, más o menos así, ¿ok? Si se alcanza a ver acá, o sea, más o menos así en 3 columnas. Y vas a poner en la primera columna, ¿cómo me veo a mí misma? Con todas mis virtudes y defectos. Es decir, cómo me veo a mí misma, con la que es así, así, físicamente, en 3 niveles, físicamente, mentalmente o racionalmente y también emocionalmente. ¿Cómo me veo a mí misma en estos 3 niveles? Luego, en la siguiente columna voy a poner, ¿cómo creo que me ven los demás en estos 3 niveles? ¿Cómo creo yo que me ven los demás en estos 3 niveles? Yo creo que los demás mentalmente me ven como una persona así, emocionalmente me ven como una persona así y físicamente me ven como una persona así. Y la tercera columna es, ¿cómo me dicen los demás que me ven a mí misma? Y a veces todas estas columnas no van a tener coincidencia. Esa es mi máscara. Esa es mi máscara. Ese es mi yo superficial que quiere ser visto de una manera, que quiere que los demás lo vean de una manera y que en realidad lo ven de una manera. ¿Ok? Esa es mi máscara, digamos,
que una parte de mi máscara, no toda, pero eso nos va a ayudar a darnos cuenta a qué estamos renunciando. Si yo pongo, por ejemplo, yo me veo a mí como una persona, eh, no sé, insegura de sí misma. Y quiero que los demás me vean como una persona segura de sí misma y los demás me dicen que me ven, algunos segura y algunos insegura. Quiere decir que todo el tiempo, por querer corresponder a los otros, voy a ocultar mis inseguridades. Y cuando me dicen, eres una persona súper segura, me voy a vanagloriar. Pero cuando me dicen, no, te ves muy insegura, me voy a deprimir. Cuando yo oscilo en esto, otra vez entre el apego y el rechazo, que es de cómo empezamos, quiere decir que es la máscara la que está ahí. Quiere decir que no hay un verdadero nivel de, de renuncia y desapego. ¿Ok? Esto significa entonces que a lo que realmente estoy renunciando, la verdadera renuncia es a la ilusión que tenemos de nosotros mismos. Ahora, no vamos a ponernos ni intensas ni intensos diciendo, no soy nada, ya no soy nada, ¿no? También yo lo hago. Y en un sentido, sí, queremos eso, pero en otro sentido estamos diciendo, renunciar a la ilusión de nosotras mismas o de nosotros mismos es darnos cuenta que vivimos en la ilusión. Esa es la verdadera renuncia, darnos cuenta que vivimos en la ilusión. ¿Cómo me voy a dar cuenta que vivo en la ilusión? Como ya les dije ahorita, tomando conciencia, observando si realmente es por querer seguir alimentando la máscara. Cuando yo me doy cuenta que estoy en la ilusión y tomo conciencia, me desapego de la máscara. Pero eso es un ir y venir, no es una cuestión permanente, ¿ok? Claro, ya maestros espirituales muy avanzados, pues sí, lo logran. E incluso ellos eligen y se ponen una máscara para poder dar ciertas enseñanzas. Pero nosotros no hemos llegado a eso. Por lo pronto ahorita, tomar conciencia de que vivo en la ilusión de la máscara y que me digo, estoy haciendo esto porque quiero que los demás me vean de cierta manera, aunque yo no soy congruente con eso, es suficiente para irnos desapegando de la máscara. Es suficiente para ir eh, deslindándome de o renunciando a esa identidad que cada vez me hace que me pierda más a mí misma. Espérenme, aquí está, vuelvo a ver mis notas, ¿ok? Me voy a adelantar un poquito más, ¿ok? Hay otra cosa, hay una paradoja. Les dije que les iba a compartir dos paradojas. Vamos a empezar ya con los ejercicios que les quiero dejar un poco de tarea para que ustedes vean cómo empezar a renunciar a esta máscara, ¿no? La paradoja es la siguiente. Voy a buscarles acá la diapositiva para que ustedes le tomen foto y a lo mejor a partir de eso mm, les dejo los cuestionamientos y empiezan a darse cuenta cómo esa ilusión de nosotros mismos es la que nos aleja y a la que necesitamos renunciar o irnos desapegando paulatinamente. Ese yo identidad o esa máscara, ¿no? Fíjense, a veces juega una especie de autoengaño. ¿Cuál es la paradoja? Quiero soltar, renunciar y desapegarme de esa máscara, pero seguir con los beneficios que me da la máscara. Ese es un contrasentido más que paradoja. Yo quiero ahora ser una persona mucho más segura de mí misma, ¿ok? Entonces voy a renunciar a la máscara de la inseguridad. Sin embargo, la inseguridad me da que yo no hable en público, la inseguridad me dice que yo puedo callar y no decir lo que opino. Entonces, quiero tener los beneficios de no hablar, pero quiero tener la máscara de la seguridad ahora. Es un contrasentido. Diría mi mamá, somos muy vivillos. Qué viva eres. Bribona se usa en mi tierra. Eres muy bribona, es decir, alguien que quiere sacar provecho
de manera, no práctica o sin poner esfuerzo, ¿no? Es esto, no queremos renunciar y tener el esfuerzo de aprender nuevas maneras. Entonces digo, no, yo ahora quiero ser segura, pero no quiero renunciar a lo que me da mi inseguridad, que es no hablar, no acercarme a los otros de manera firme. Y entonces no quiero practicar o a lo mejor hasta meterme a una terapia, no quiero meterme a cursos de oratoria para poder hablar en público. Ah, no, quiero los beneficios de la inseguridad y al mismo tiempo tener una identidad de seguridad. Pregúntate tú. ¿Cuántas veces somos bribones? ¿No? Lo hacemos, lo hacemos. Entonces, ¿qué generamos? Nuevas máscaras a través de un yo estereotipado. Un yo estereotipado que entonces dice, a ver, yo quiero tener esa máscara de seguridad, pero no es real, no es congruente, porque quiero los beneficios de mi inseguridad, entonces es un yo estereotipado. Hago como que sí, yo soy segura y hago un video y todo, pero cuando quiero realmente decir quién soy, trastabilleo, ¿ok? Entonces sigo generándome máscaras y máscaras. Entonces, aquí les van las reflexiones que nos van a ayudar también en esto. Déjenme compartírselas. Estas reflexiones nos pueden acompañar para que en el día a día, en lugar de estar pensando en alimentar la máscara, las llevemos por ahí en el celular y nos convoque a responderlas. ¿Por qué me escondo tras la máscara de una identidad? Y esta pregunta me la hice yo a mí misma, la que sigue. Bueno, todas, pero sobre todo la segunda. Somos como un camaleón que se camufla para ser aceptado y pasar desapercibido porque le da miedo que lo descubran. Yo diría sí, pero ¿por qué es la reflexión? ¿Para qué? ¿Para qué me camuflo? ¿Para qué? ¿Hay un yo dividido? Es la siguiente pregunta. ¿Hay un yo dividido, el que sabe su realidad y el que se engaña, o es uno solo? ¿Hay un yo dividido, el que sabe su realidad y el que se engaña, o es uno solo? Conforme cambia la moda, ¿vamos cambiando la máscara? No quiero responder esto, más bien es que tú te lo preguntes, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a soltar yo esa máscara, ese yo ideal, le podemos llamar, para darme nuevos significados, ¿no? Empiezo a soltarlo con esta conciencia, soltando primero los beneficios que me da esa máscara, es renunciar a esa máscara y no generarme actitudes de falsa renuncia, ¿no? Es como, no, yo ya renuncié a tal, lo que les decía hace un rato, ¿no? Las falsas renuncias que son superficiales, sino realmente sostenerme ahí. Pero ¿cómo me voy a sostener ahí? Bueno, siendo congruente y honesto. Y ahí les viene la siguiente paradoja que les quería compartir. Ay, para que quiten las diapositivas. Bueno, ahí voy otra vez. Déjenme buscarlas nuevamente. Y yo creo que ya vamos a ir cerrando para dejar descansar mi garganta. Voy mejor, ¿eh? Porque hace 3 días no se me iba el gallo y no hablaba. Decíamos, se me iba el gallo acá en México cuando la voz habla así, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver por acá. Y ahora sí les comparto. Esta paradoja es la que les quería compartir. Y vamos a cerrar con una reflexión estoica, porque los estoicos también hablaban de la renuncia y del desapego, pero de una manera diferente, que les quiero compartir ahorita. Entonces, esta es, esta es la paradoja. Si soy congruente y pierdo mi máscara, regreso a mí, pero pierdo a los otros. Si soy incongruente aferrándome a la máscara, gano a los otros, pero me pierdo a mí. ¿Qué significa esto? Si yo soy congruente, desligándome de mi máscara, siendo congruente, es decir, otra vez lo que les decía hace un rato, mm, conectándome con, ok, yo siento desde una sabiduría profunda que puedo tener una voz para poner límites
y decir basta. Sin embargo, mi máscara de inseguridad se queda callada, refunfuñando y entonces odia a todo el mundo. ¿Ok? Esa es mi máscara. Pero si yo soy congruente escuchando a mi sabiduría, ya hay muchos programas acá sobre sabiduría, por eso no me quiero detener ahí. Y entonces regreso a mí, voy a perder a los otros que se han identificado con mi máscara de timidez y de inseguridad. Y cuando yo me he quedado callada y hay personas que han abusado de mi confianza, por ejemplo, por quedarme callada, y ahora les digo, momento, desde esta sabiduría yo necesito poner límites. No porque yo me sienta muy espiritual, no voy a poner límites. Y pongo límites a lo mejor hasta con amor y les digo, no, no voy a acceder a eso que me estás pidiendo. ¿Sabes qué puede ocurrir? Que la otra persona se vaya, porque se identificó con mi máscara de, ay, esta antes era bien calladita. Y a veces eso ocurre cuando vamos a terapia, cuando entramos a un grupo reflexivo. Ay, oye, te está haciendo daño eso, ¿eh? Has dejado de ser la que eres o el que eres. Y no es eso. Es como decirles, a ver, abrázame también desde la que yo soy ahora, desde la que está actuando desde su congruencia. Pero entonces la paradoja es, si sigo manteniendo esta máscara de lo que sea, de inseguridad, y me aferro a esa máscara para demostrarle a los otros, por eso les dejé el ejercicio de las 3 columnas, me pierdo a mí. Entonces, la reflexión es, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago? Vamos a vivir la paradoja. No hay una solución, digamos, tan real, pero lo que sí es real es convivir con la paradoja. Asumir las consecuencias de que cuando yo renuncio a ese yo superficial para abrazarme más desde mi sabiduría, voy a empezar a perder a quienes estaban aferrados a mi máscara, pero me empiezo a ganar a mí, empiezo a ser más congruente conmigo. Y ahí es donde esa renuncia ya no duele. Esa renuncia ya no me genera sufrimiento, sino tranquilidad y digo, ok, esta persona se fue porque estoy siendo el que quiero ser ahora. ¿Ok? Y terminemos un poco con esto. El estoicismo, porque les quería dar también esas herramientas, también nos habla de la renuncia, pero fíjense qué bonito lo dice el estoicismo. En el estoicismo se propone eh, renunciar sobre todo aquello que me aleje de la virtud, a todo aquello entendido como a esta virtud que es el arete, a la virtud que es aquella que me aleja de mi logos, es decir, de mi sabiduría. O sea, va pegado, por eso lo quise unir. A lo mejor me voy a tardar un poquito más de la hora, como les dije, porque voy despacio. Fíjense que es bonito hablarles así, porque estoy al mismo tiempo cuidando mi garganta, entonces no estoy gritando, por eso me puse el microfonito, espero que se escuche bien. No estoy gritando, pero sí profundizando como quiero, cuidando mi garganta y al mismo tiempo compartiéndome desde donde yo puedo con ustedes. Entonces veamos, en el estoicismo se habla de la renuncia o abstine o abstine, que es la abstenerse. Esta renuncia es abstenerse a todo aquello que me aleje de la virtud, es decir, de mi propia sabiduría. Es lo mismo. ¿Cómo yo voy a empezar a alejarme de lo que no me lleve a mi sabiduría o a mi virtud a partir de la persistencia? La renuncia o abstinencia se complementa con la persistencia o sustine o sustiné. Esto significa que es actuar con virtud en todas las dificultades, insistir en aquellas cosas que me llevan a esa serenidad, a esa tranquilidad, incluso en el camino de las dificultades. Acuérdense que en el estoicismo se trabaja mucho con considerar que el obstáculo es el camino, ¿ok? Y a partir de esa arete, que es la virtud, nosotros regresamos a esta sabiduría o a este logos, o como lo dicen los estoicos, al regreso a nuestra naturaleza. Porque ser virtuoso es vivir de acuerdo a mi naturaleza. Mi naturaleza es regresar a mi sabiduría, quitarme esa máscara o utilizarla en la medida de las posibilidades, abrazada de esta virtud para poder transitar la vida. Entonces los estoicos
utilizan el ejemplo de Hércules, ¿no? Hércules, cuando era muy jovencito, estaba dormido y se estaba preguntando, cuando se estaba acercando a la edad adulta, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Se sentía harto de vivir de acuerdo solo a lo que su instinto le decía. Pues, muévete de tal manera, y lo hacía. Y esto ahora lo diríamos, somos como Hércules en algún momento de nuestra vida preguntándonos, a ver, ya no quiero vivir así. Necesito renunciar a muchas cosas. Ya no quiero estar todo el tiempo o en la fiesta o en las redes sociales, ¿no? Les digo todo esto porque son temas que salen mucho en las terapias, ¿no? Ya no quiero ser el que se enoja demasiado. Ok, entonces lo que le ocurre a Hércules es muy lindo porque se duerme y en el sueño aparecen dos mujeres. Una que es Arete, que es la virtud, y otra que es Edoné, que es el placer. Y las dos le proponen dos caminos diferentes en esta pregunta. Fíjense que es muy bonito y también podemos hacer este ejercicio que hizo Hércules antes de dormirnos, preguntarnos, ¿no? O sea, quiero lograr esto, pero ¿cómo lo hago? Y a veces en el sueño aparece la respuesta. Y cuando despertamos, lo interpretamos en la medida de lo que nosotros solicitamos, ¿no? Entonces, a Hércules se le presentan estas dos chicas, Arete y Edoné. Y veamos qué le dice Edoné en el sueño. Se los voy a poner para leérselos textual. Ahí voy, déjenme nada más buscar la diapositiva. Y fíjense que para eso son muy, digamos, son una herramienta, eso quise decir, una herramienta, los mitos, porque nos ayudan a vernos tal cual. Entonces, vamos a ver qué le dice Edoné. Ahora sí les comparto y lo voy a leer textual, lo voy a leer para quienes lo están escuchando nada más y quienes no lean la diapositiva junto conmigo, ahí sí la voy a leer tal cual. A mí no me gusta leer diapositivas textuales, pero pues esto sí porque no me pertenece. Edoné le dice a Hércules, yo te llevaré por el camino más dulce y más fácil y no te quedarás sin probar ninguno de de los placeres. Voy a volver a empezar. Déjenme tomar agua. Perdón que lo saque de la lectura, pero ahí voy. Yo te llevaré por el camino más dulce y más fácil, y no te quedarás sin probar ninguno de los placeres. Vivirás sin conocer las dificultades y las penas. En primer lugar, no tendrás que preocuparte de guerras ni trabajos, sino que te pasarás la vida pensando qué comida o bebida agradable escoger, qué podrías ver u oír para deleitarte, con qué aromas te gustaría perfumarte y con qué jovencitos te gustaría más estar acompañado. ¿Cómo dormirías más blando y cómo conseguirías todo ello con el menor trabajo? Y si alguna vez te entra recelo por los gastos para conseguir eso, no pienses que yo te llevaré a esforzarte y a atormentar cuerpo y espíritu para procurarlo, sino que te aprovecharás del trabajo de los otros sin privarte de nada de lo que se pueda sacar algún provecho, porque a los que me siguen yo les doy la facultad de sacar ventajas por doquier. Y ahora veamos lo que le dice Arete y Virtud, y ahorita lo revisamos y terminamos con esto. Le dice la virtud, no te voy a engañar con preludios de placer, sino que te explicaré cómo son las cosas en realidad, lisa y llanamente, tal como los dioses las establecieron. Porque de cuántas cosas buenas y nobles existen, los dioses no conceden nada a los hombres sin esfuerzo ni solicitud, sino que, si quieres que los dioses te sean propicios, debes honrarlos. Si quieres que tus amigos te estimen, tienes que hacerles favores. Y si quieres que alguna ciudad te honre, debes servirla. Si pretendes que toda Grecia te admire por tu valor, has de intentar hacer a toda Grecia algún bien. Si quieres que la tierra te dé frutos abundantes, tienes que cuidarla. Si crees que debes enriquecerte con el ganado, debes preocuparte por él. Si aspiras a prosperar en la guerra y quieres ser capaz de ayudar a tus amigos y someter a tus enemigos,
debes aprender las artes marciales de quienes las conocen y ejercitarte en la manera de utilizarlas. Si quieres adquirir fuerza física, tendrás que acostumbrar a tu cuerpo a someterse a la mente y entrenarlo por medio de trabajos y sudores. ¿Ok? ¡Wow! Yo sé que muchos van a decir, ¿por qué no agarró a Edoné? Bueno, pues como algunos que conocen el estoicismo saben, porque Hércules justamente es uno de los dioses que conduce el estoicismo, porque Hércules se vincula con la virtud, es decir, con arete. Recordemos que los mitos son esta manera simbólica de decirnos, a ver, al escuchar mi sabiduría, lo que mi sabiduría me dice es, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo que te conduce. Sin embargo, escuchar a Edoné nos lleva ¿a qué? A la ansiedad. Nos lleva nuevamente a la insatisfacción. Nos lleva nuevamente a esta máscara. Cuando nosotros queremos soltarla, necesitamos escuchar, según los estoicos, a la virtud, entendiendo que la virtud no es un hábito, no es algo que se va a alcanzar por repetición. En este caso, la virtud es la escucha atenta de nuestra sabiduría que corresponde a nuestras cualidades internas. Esas cualidades internas las escuchamos cuando nos detenemos a vincularnos con nuestro logos individual, que a su vez es este gran logos universal. Entonces, otra vez, como en todos estos programas, la invitación es escucha atenta, el silencio, para que también incluso a través del sueño conectemos con esta virtud. Y lo digo rápidamente ya para ir cerrando nuestro programa. ¿Cuáles son esas virtudes? Las voy a pasar rápidamente en diapositiva por si ustedes las quieren tomar foto y luego revisarlas. Y cerremos entonces con eso. Nuevamente recordando que la renuncia y el desapego es la renuncia y el desapego a nuestra máscara, a nuestro yo superficial, a nuestra identidad, pero no para quedarnos en un estado aletargado, sino justo para regresar a nuestra sabiduría sin usar una máscara que sea la que se encarna, sino saber que esa máscara es solo un instrumento que me va a ayudar a convivir en el mundo, pero que no necesariamente soy yo. Cuando yo me desidentifico de la ilusión del yo, lo que estoy haciendo es regresar a mi sabiduría, escuchar ese llamamiento de mi sabiduría, atenderlo y convivir con él, no desde un estado de una, digamos, insensibilidad, sino desde una tranquilidad, sabiduría que abraza todo lo que me ocurra, incluido el dolor. ¿Cuáles son esas virtudes a las que nos invitan los estoicos y que tuvo que atravesar el mismo Hércules? Son las siguientes. El coraje, que significa valor, fortaleza, honor, sacrificio. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, ya hay aquí en el canal algunos programas que hablan de ejercicios estoicos, que es el cómo lograr esto. Por favor, váyanse hacia eso. Son ejercicios sobre estoicismo o herramientas estoicas, donde soy como mucho más puntual en el cómo. Esto sería el qué. Eh, y es el coraje, valor, fortaleza, la valentía, la determinación y les decía, escuchando esta sabiduría, que es una convocatoria que hacen todo el tiempo los estoicos, que es regresar a mi naturaleza. Ellos le dicen así, regresar a mi naturaleza. En el digamos, en la filosofía oriental es regresar a mi sabiduría. En la filosofía perenne, que es la que yo les comparto cada vez más, es regresar a ese logos, regresar a ese yo profundo, ¿ok? Que es el que me acompaña todo el tiempo y es el que observa esa máscara. Conectarme con mi conciencia. ¿Cuál es otra de las virtudes? La templanza. Esta templanza que es equilibrio, ¿no? Que esta templanza que es autocontrol, autodisciplina, es autoobservación, es, como diría el filósofo español Miguel Ángel Padilla,
que es un gran maestro estoico, por si lo quieren googlear y buscar. Gestiona, la templanza gestiona los impulsos mediante una voluntad que se impone a las pasiones. ¿Cómo lograr esto? Bueno, a través, por ejemplo, los estoicos le llaman la prosoque, que es esta autoobservación constante, a través de espacios de silencio, a través incluso del memento mori, que es recordarnos que vamos a morir. O sea, no es nada más ejercicios aislados, hay una filosofía profunda. Eh, por ejemplo, otra de las virtudes, ustedes denle un pantallazo a esto, la justicia, la imparcialidad y la justicia para los estoicos era el bien común, el servicio, es decir, caminar desde mi propia búsqueda de mí misma, pero al mismo tiempo en compañía de los otros, no aleccionando, sino a través del ejemplo. Es la bondad, es la gentileza, es la justicia entendida en su sentido más profundo, no como ahora parece que se lleva a cabo, ¿no? Y por último, todo esto nos va a llevar a la sabiduría, que es otra de las virtudes, la gran virtud, que es introspección, esto que está aquí también en la diapositiva, que es realizar la prudencia o la frónesis, que es una sabiduría no discursiva, cuidado con eso. No es una sabiduría que luego confundimos con conocimiento, sino una sabiduría que me lleve hacia un proceso de llevar todo esto hacia la práctica, un discernimiento que me lleve a tomar acciones, no una sabiduría en donde me vanaglorio de todas estas cosas, de que yo soy y yo sé, sino por el contrario, otra vez es prudencia, la comprensión entre mis virtudes, entre mis defectos y lo que significa esta palabra frónesis, que es virtudes, comprenderme a mí para comprender a los otros de alguna manera, ¿no? Esto es a lo que nos invitan los estoicos. Justo la renuncia es aquella de la que nosotros tenemos que renunciamos a todo aquello que nos aleje de la virtud. ¿A través de qué? De estar comprometidos insistiendo por medio de la perseverancia. Pero en estas filosofías, estoy hablando de la filosofía perenne y la filosofía estoica, coinciden en algo, la renuncia y también coinciden en algunos puntos, me regreso. La filosofía hinduista y la budista, la perenne y la estoica, coinciden en ciertos puntos de que la renuncia y el desapego vienen sobre todo de desapegarnos de esta máscara, de regresar a esta sabiduría, de regresar a este logos, de regresar a este yo profundo. Una vez que yo voy desapegándome de esa máscara, la renuncia de lo material va a llegar sola. Pero si yo solo renuncio a lo material y me voy a un monte, a un cerro y ando en calzones, puede ser una renuncia genuina, pero puede ser simplemente como quiero que los demás me vean. Y entonces estoy generando una identidad estereotipada de espiritualidad. Puedo renunciar y decir, no, yo renuncio, no sé, y me genero como una máscara de soy una persona muy disciplinada. No, no voy a ir a las fiestas, no, no voy a ir a tal lado, pero lo hago nada más para que los demás me aplaudan. Volvemos a que es una renuncia desde lo material, no una renuncia profunda. Si yo primero no empiezo a renunciar a la máscara, a la identidad, voy a falsear toda renuncia, todo desapego y voy a generar otra máscara y puedo generarme miles de looks y va a ser falso. ¿Por qué? Porque nuevamente me voy a apegar a esa máscara, a generar un estado de ansiedad, de intranquilidad y me voy a estar autoengañando. Acuérdense, ya recapitulando y terminando, la verdadera renuncia es aquella que me lleva a la serenidad y tranquilidad, aunque me duela soltar esas cosas. La verdadera renuncia es aquella que no quiere, que es congruente con renunciar también a los beneficios que le da ese yo superficial. Ya renuncio también a eso que me da esa característica que ya no quiero y tomo conciencia y desde un parámetro mucho más estoico
soy perseverante, me esfuerzo, escucho a la virtud en lugar de a los deseos para no generar un placer a corto plazo o, como se dice comúnmente, dopamina o adrenalina, sino que me quedo en la serotonina, que es la que me lleva a la tranquilidad. Pero necesito transitar esa incertidumbre, incluso de ya no saber quién soy, para encontrar lo que realmente estoy siendo. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos la próxima semana en otra reflexión de Conócete, donde espero tener otra voz mucho más clara. Y me refiero en un sentido literal y también simbólico y figurado. Gracias por acompañarme.